Muy buenos días, señores estudiantes. Qué gusto tratar de comunicarme con ustedes para llevarles información oportuna y beneficiosa para su crecimiento intelectual. En esta clase de hoy día tenemos el tema, déjenme moverme un poco para enseñarles el tema, vicios sintácticos del lenguaje. Perfecto. Para iniciar esta clase de hoy, vamos primeramente a decir la frase de esta semana, sábado 12 de septiembre del 2020. Las pruebas son para mejorar, los errores para cambiar y los problemas para demostrar de qué estás hecho. Te repito, las pruebas son para mejorar, los errores para cambiar y los problemas para demostrar de qué estás hecho. Exactamente. Qué buen mensaje que nos estimula a nosotros a darnos cuenta de que en el transcurso de nuestra vida diaria vamos a experimentar muchísimas cosas nuevas, muchas de las cuales se van a presentar como pruebas o desafíos, obstáculos o retos, y esos retos nos hacen ser mejores una vez que los vencemos. Sin embargo, puede que cometamos errores, es verdad, porque vamos a estar en un constante aprendizaje, pero si cometemos errores es para cambiar. Equivocamos una vez, ya sabemos que no podemos caer en lo mismo, buscamos otro método y llegamos a la meta. Y problemas que se nos presentan todos los días, a cada momento. Y ese problema nos va a indicar a nosotros de qué estamos hechos. ¿Buscamos solución o nos quedamos sencillamente en el pensar cómo se solucionará y que se solucione solo? ¿O somos nosotros los que actuamos? Nosotros debemos de poner en práctica este bonito mensaje que nos inspira a trabajar lo mejor que se pueda para demostrar que realmente valemos la pena y que vamos a tener un futuro prometedor. Bien, continuando con nuestra clase, señores, vamos a analizar los vicios sintácticos del lenguaje. Para saber qué son vicios sintácticos, tenemos que saber qué es, de dónde viene esa palabra. La palabra sintáctico viene de sintaxis. ¿Y qué es la sintaxis? La sintaxis gira en torno a las palabras. Más específicamente, la sintaxis se enfoca en la forma en que las palabras se arreglan dentro de una oración. Las palabras pueden arreglarse regular o irregularmente por una variedad de razones. La sintaxis debe usarse para transmitir un mensaje simple o uno más profundo y poético. Sintaxis quiere decir orden correcto de las palabras. Eso es. Entonces, para poder utilizar una buena comunicación, tenemos que utilizar las palabras en su orden correcto para que se pueda entender, se pueda comunicar de la manera correcta. Estos vicios sintácticos, ¿qué son? Este tipo de problemas es el que más afecta a la comunicación lingüística, en la medida en que rompe directamente la estructura gramatical. Vamos a ver a qué se refiere. Empezamos con aquellos vicios. Tenemos aquí el metaplasmos. ¿Qué es este metaplasmos? Es la alteración del lenguaje, que está muy extendido. ¿En qué consiste? En adicionar o quitar sonidos a las palabras, y se da de las siguientes tres formas. Metaplasmo se divide en tres partes: apócope, paragoge y prótesis. Se quita o se adiciona. Vamos a ver lo que tiene que ver con el apócope. ¿Qué pasa con apócope? Consiste en cortar informalmente una palabra. Muchas veces para hacer ñañerismo o familiaridad utilizamos los nombres cortos. En vez de decir profesor, decimos profe. En vez de decir licenciado, decimos lic, ¿verdad? En vez de decir la bicicleta, es que voy en bici, ¿verdad? Pero esos son apócopes que están dentro del vicio sintáctico. Cambia el orden de la palabra. Aquí tenemos ejemplos. Rodri se compró una bici. ¿Qué significa eso? Rodrigo se compró una bicicleta. ¿Para qué acortarlo? Mi padre está fuera de la ciudad. También quitan, en este caso, una letra. Algunos sacerdotes estaban pidiendo caridad, en vez de decir caridad, terminado en D. No, señor, no es cierto. ¿Por qué decimos no, señor? Si hay que decir no, señorita, ¿verdad? Tengo examen de mate en lugar de matemáticas. Que nos toca mate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a utilizar ese vicio, que tenemos que dejarlo para utilizar lo correcto. Esa es una parte de los metaplasmos, apócope. Otra parte de los metaplasmos es el paragoge, que dice, consiste en la adición de sonidos a final de vocablos.
Por ejemplo, la muy conocida nadie, que se utiliza una N cuando tiene que decir sencillamente nadie, ¿verdad? Pero algunas personas utilizan el nadie. No, este es un vicio que aumenta sonidos, es paragoge. Cercas por cerca, ningunos por ninguno y gentes por gente, ¿verdad? ¿Qué tipo de gentes que hay? No, no es tipo de gentes, es tipo de gente, ¿ya? O ningunos ha venido, no es que no son ningunos, son ninguno ha venido. Esa palabra, no existe la palabra ningunos, ¿ya? Ni tampoco la palabra gentes, ¿ok? Bien. En prótesis, que es otra parte del vicio del lenguaje del metaplasmo, tenemos que se origina al agregar uno o varios sonidos al inicio de la palabra, ¿ok? Por ejemplo, decimos a hoy en vez de decir hoy, o decimos a según en vez de decir según, a reempujar en vez de empujar. Miren cómo cambiamos el orden de las palabras. O decimos, desapártate, no es desapártate, es apártate. Déjame aguardar. ¿Para qué va a decir aguardar si la palabra es guardar? A completar. Desinquieto. Entonces, miren cómo se aumenta una palabra que es como una prótesis, algo falso, que debería de eliminarse por completo para evitar este vicio sintáctico del lenguaje. Estos tres corresponden al metaplasmo: apócope, paragoge y prótesis. Perfecto. Analicemos ahora el solecismo. Atención. El solecismo es un error en la sintaxis o en la conjugación verbal que le quitan pureza y exactitud a un idioma. ¿Ya? Se empieza a ver un desorden en la escritura. Por ejemplo, esperemos que no haya problemas en el estadio, cuando sabemos que la palabra es no haya problemas en el estadio, pero muchas personas seguimos utilizando este término haya, muchas veces hasta involuntariamente, pero tenemos que evitar, porque eso está quitando el orden correcto de una palabra. Entonces no podemos decir esperemos que no haya, sino esperemos que no haya. Hay tres tipos: hay de concordancia, de régimen y de construcción. Veamos uno de esos. De concordancia, afectan al número o al género. Por ejemplo, las maestras de la universidad peruanas están en huelga. Aquí no entendemos, aquí parece que dice las maestras de la universidad peruana, o sea, universidad peruanas. Está adjunto a una palabra, una universidad, que no tiene nada que ver. Las maestras de la universidad peruanas están en huelga. Es un vicio sintáctico. ¿Por qué? Porque primero tendría que ir así como es aquí. Las maestras peruanas de la universidad están en huelga. Miren cómo se ordena la expresión. El solecismo de acuerdo al régimen o a preposiciones. Uso incorrecto de las preposiciones. Por ejemplo, sepsis a Staphylococcus. Esta es una enfermedad producida por este parásito. Entonces, si es sepsis a Staphylococcus, no es de esa manera. Es sepsis por Staphylococcus, ¿ya? O tenemos coronavirus a COVID-19. No, es coronavirus por COVID-19. El solecismo de construcción, una mala disposición de las palabras en la oración. Por ejemplo, entonces fue que lo detuvieron, ¿ya? Entonces no se escribe de esa manera, se escribe entonces fue cuando lo detuvieron. Ya no fue que lo detuvieron, o en ese momento fue que lo sacaron. No, en ese momento fue cuando lo sacaron. Ya, hay que ver bien la construcción de las palabras para que tenga orden correcto. Eso es en el solecismo. La monotonía. En términos generales, la monotonía es la carencia de un vocabulario suficiente para abordar una comunicación determinada. De esta monotonía salen algunas variantes como ecosismo, laísmo, leísmo y loísmo. Ecosismo, a toda cosa le decimos, a toda cosa, palabra, cosa. Es que esa cosa, y luego de esa cosa seguimos con la siguiente cosa, y utilizamos esa palabra para todo. Entonces, la comunicación es una cosa muy importante porque nos enseña cosas valiosas. ¿Sí me entienden? El ecosismo, cuando tenemos que darle nombre a el término. Por ejemplo, la comunicación es una herramienta muy importante porque nos enseña valores e informaciones valiosas. Nótese cómo cambia. En vez de decir cosas valiosas, le damos el nombre del término que es. ¿Ok? Siguiente, el pleonasmo.
es otro de los más sonados. El pleonasmo es un uso innecesario de palabras en la expresión y provoca redundancia, o sea, como que se repite lo mismo. Por ejemplo, salió afuera. Si sale, es afuera. Súbelo arriba. Se sube, obviamente es arriba. Bajar abajo, subir para arriba, salir para afuera. Hemorragia de sangre. Si la hemorragia lo único que se derrama es sangre. Entonces, ¿por qué decimos hemorragia de sangre? Entonces, eso es un pleonasmo, cuando redundamos con las expresiones. La catacresis sucede cuando se emplea una palabra por otra, que también existe, aunque con significado distinto. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos la palabra haya, haya, allá, haya y allá. Aparentemente suenan igual, pero la primera palabra, que es haya, es del verbo haber, que significa que algún suceso o algún acontecimiento se haya pasado. Haya con doble L es del verbo hallar, que se encuentra, haya. Haya aquí con la Y es de una niñera, es un sinónimo de niñera. Y haya con doble L con tilde allá significa que es de lugar. Entonces miren cómo se cambia, pero sin embargo uno quiere utilizar en un escrito y por apurado o por de pronto no saber, uno escribe de la manera como cree conveniente, pero sin darse cuenta de cuál es la manera correcta de escribirlo. Esa es la catacresis. O por ejemplo, vaya, vaya y vaya. Vaya es del verbo ir. Vaya es de esas murales que se ponen en las publicidades. Y vaya, que está acá, esto es de la fruta. Entonces miren cómo esta catacresis nos impide el determinar cuál es el correcto uso de las palabras. Es importante dejar ese vicio y darnos cuenta qué término utilizar correctamente. Y finalmente tenemos el anacoluto. ¿Qué es el anacoluto? Es el error que consiste en apartarse del tema central o meollo de la conversación. Este vicio dilata el discurso y lo hace insustancial. Queremos abordar un tema e ir directamente, como dicen, al grano. Pero empezamos contando la historia del de allá, del de acá, y en el cierto momento desviamos la atención al tema importante. Y eso es un tema generalizado. Por no llegar al punto, no ir concretamente, corremos el riesgo de caer en anacoluto, apartarnos del tema. Bien, entonces hemos aprendido estos vicios sintácticos que alteran el orden del lenguaje, como tenemos el metaplasmos, apócope, paragoge, parótesis, tenemos el solecismo, tenemos monotonía, cosismo, pleonasmo, catacresis y anacoluto. Bien, como tarea, ustedes una vez que terminaron de observar este video, van a contestar estas preguntas. ¿Qué es sintaxis? ¿Qué es metaplasmos y cómo se divide? Recuerden que eran tres partes, ¿verdad? ¿Qué es solecismo? Y finalmente escriba un ejemplo de monotonía, de cosismo, de pleonasmo, de catacresis y de anacoluto. Usted escribe un ejemplo, lo transcribe, lo puede hacer a computadora, lo puede hacer a mano. El asunto es que usted me presente la tarea a través de plataforma o a través de un mensaje por WhatsApp. Por mi parte ha sido todo por este día. Espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente fin de semana.